en definitiva es estatizar el sistema privado y de las obras sociales, creo que aquí hay un elemento crucial. No mejora el sistema cuando se controla políticamente, mejora cuando hay una buena relación entre las partes y cooperación para resolver situaciones concretas. Bueno, clave esa palabra, cooperación, ¿no? Sí. Vamos a sumar a alguien a esta charla sobre la gestión de la pandemia, sobre lo que pasa en la Argentina y lo que pasa también a nivel regional. Walter Coté-Wittingham es representante especial de la Cruz Roja Internacional para Argentina. Muchísimas gracias, Walter, por este contacto con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Me alegra saludarlos. Bueno, gracias por su tiempo y me gustaría saber cuál es su mirada sobre lo que ha sucedido en la Argentina con la gestión de la pandemia y la situación que vive ahora el país, con un registro muy alto de casos diariamente, con algunas jurisdicciones en situación algunos distritos, perdón, en situación muy difícil. ¿Cuál es su mirada sobre lo que ha sucedido con la gestión de la pandemia aquí? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que la gestión de la pandemia a nivel global sigue siendo todavía una gestión que no llega a los niveles necesarios por motivos especiales, porque de las vacunas que se tienen que producir, solo se ha producido el 20% de lo que necesitamos en el mundo. América es un continente que está afectado gravemente porque alrededor del 50% de la afectación conocida y de los registros de infección en el mundo ocurren en América. 175 millones de casos confirmados, de los cuales cerca de 70 millones están en América, y además la tasa de mortalidad global es de 3.7 millones de personas que han fallecido, de los cuales 1.8 están en América. Dentro de esa situación, Argentina está entre los 10 países más gravemente afectados. Tenemos 5 países de América muy gravemente afectados por todo este tema, y también eso implica una situación de debilidades de los sistemas y debilidades de la respuesta global que no atiende las urgencias de países que están más afectados, entre ellos Argentina. Yo creo que la gestión de la pandemia en Argentina se nota claramente un esfuerzo enorme de las instituciones. Sin embargo, creo que un comentario que oía de alguno de ustedes ahora, es muy importante agrupar mejor el sector privado, las comunidades, la sociedad civil organizada y el gobierno, de una manera en la cual todos aporten para las soluciones. Una cosa que la Cruz Roja Internacional y la Federación Internacional está promoviendo es una alianza positiva, más allá de cualquier interés político, más allá de cualquier situación específica de carácter electoral. Tenemos que dedicarnos a controlar los efectos nocivos de la pandemia, tenemos que dedicarnos a enfatizar acciones preventivas, acciones de desarrollo, y traer más vacunas al país a la mayor velocidad posible, y que la distribución sea más equitativa y más escalonada, atendiendo las mayores urgencias: población en edades avanzadas, población de la línea del frente, población que está atendiendo las necesidades urgentes que los países tienen, las personas esenciales y las personas que tienen preexistencias que requieren una atención más directa. En general, vemos, yo ayer tuve la oportunidad de estar con la ministra de Salud y con los ministros de Salud de las regiones, y vi un esfuerzo enorme, un orden importante. Por supuesto, todavía la velocidad de implementación es baja debido a que las vacunas no están llegando a la velocidad y el volumen que se requiere, pero esto ocurre en muchos países en el mundo. Más de 60 países están afectados por una baja velocidad de llegada de las vacunas, y eso pues es un tema que todos tenemos que luchar para que haya equidad en la distribución, que haya mayor producción y más inclusión de los países en el tema de las vacunas. A ver, ¿cómo lograr esto, ¿no? ¿Cómo articular con la comunidad internacional? ¿Cómo mejorar los mecanismos de diálogo también en los países? Muchas veces hemos hablado de cierta tendencia al aislamiento en la Argentina, y hoy es más necesario que nunca articular el diálogo, ¿no? Exactamente. Yo creo que uno de los problemas graves es que en la realidad las vacunas que se han asignado hoy en día, 84% de esas vacunas están en 10 países, el otro porcentaje, el 16% restante, está distribuido
en un porcentaje bastante grande, por lo menos 14%, está en países de renta media que tienen cierta capacidad, pero el resto, 2%, en el resto de los países, en los países más pobres, mayores dificultades, y Argentina está en la mitad de esa curva, está entre los del 2% y los del 14%, pero más cercano a los del 2%, o sea, no tiene tanto acceso a vacunas por razones diferentes, pero creo que han hecho un esfuerzo muy grande. Yo creo que en general la gestión de la pandemia aquí ha logrado dotar los hospitales en temas de oxigenoterapia, entender muy bien la primera ola. Tenemos que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y apoyando que todos juntos en Argentina luchen para entregar soluciones que permitan una mayor velocidad de inclusión de vacunas en el país y una gestión más directa en las regiones, que creo que se está haciendo, por lo que pude ver ayer, de una manera articulada y seria, pero por supuesto todos todavía estamos lejos, y sobre todo los países que mencioné, estamos lejos de llegar a un paso suficiente, y en eso se requiere mucha fuerza, mucha unidad, mucha integración de todos los actores en todos los países. Walter, se suma a nuestra charla el doctor Nelson Castro, nuestro especialista que realmente ha hecho un trabajo enorme durante este año y medio en todo lo que tiene que ver con la explicación, la divulgación de la información científica. Nelson, pensaba un poco en lo que decía Walter, y a la desigualdad o disparidad a nivel internacional se suma también las desigualdades del sistema de salud en la Argentina, ¿no? Hay muchas argentinas en lo que al sistema sanitario respecta, ¿no? Bueno, sin duda, hay dos cosas que quiero marcar y subrayar de los conceptos muy claros que dio Walter, ¿no? Y en contexto con tu pregunta. Uno, haciendo alusión a esto que mencionaba Sergio, la necesidad de sumar, ¿no? Los distintos sectores, el tema de la salud pública en nuestra región constituye un verdadero desafío y sería muy interesante rediscutirlo con inteligencia, digamos, con inteligencia y datos técnicos y no con avidez política a la luz de esto. Porque esto que marcaba Walter a propósito de lo que señalaba Sergio es muy importante, la colaboración, porque esto no se termina mañana. Y el segundo punto, en relación a lo que marcaba Walter, este tema de la desigualdad de las vacunas en el mundo, que efectivamente es un gran tema a discutir también después de la pandemia, marca lo incomprensible de la decisión del gobierno argentino de prescindir de los 13 millones de la vacuna de Pfizer. Este es un elemento muy importante. Esto que acaba de decir Walter da idea de este error, entre comillas, grosero que cometió el gobierno, porque hoy no se consiguen las vacunas fácilmente. No es que se cae un proveedor y aparece el otro. Y esta es una dimensión que le da idea de la envergadura, insisto, del error cometido cuando se desechó la posibilidad de tener a mano ni más ni menos que 13 millones de vacunas de Pfizer. Y sobre las vacunas quiero sumar una pregunta para usted, Walter. Se ha complejizado y se sigue complejizando la gestión de la pandemia con nuevas variantes. Ahora hablamos de la variante Delta, del mayor índice de contagiosidad. Se habla de la posibilidad, por supuesto esto es una discusión entre la comunidad científica, de que se necesiten refuerzos o terceras dosis. Hay países que ya están analizando la provisión. Digo, se suman cada vez más complejidades, más problemas, porque si ya hay problemas con la provisión como está para nuestros países, imagínense ante el escenario de tener que dar refuerzos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el primer problema que tenemos es que en un periodo muy corto debemos aumentar el paso, el volumen y la capacidad de vacunar a las personas para llegar a una verdadera inmunidad de rebaño. Si ustedes ven lo que ha pasado en el año y 3 meses que llevamos del proceso de implementación de la vacunación, apenas hemos llegado al 20%. Si siguiéramos a este paso, para poder terminar de vacunar la población mundial que requiere la vacuna, llegaríamos a tener que esperar 3 años más o casi 4 años. Eso, por supuesto, no es aceptable. Entonces, mientras tanto, la urgencia principal es intentar acelerar el proceso de vacunación en el mundo, haciendo todo lo que haya que hacer, liberar las patentes, aumentar la producción, hacer una producción genérica de vacunas y hacer que se abaraten los costos también y que se le facilite a los estados el acceso a esas vacunas, vías
a través de vías diferentes. El COVAX es una herramienta, el buffer es otra herramienta. Nosotros en la Federación intentamos tener herramientas excepcionales, pero hay que facilitar la cosa y un problema principal es la producción urgente y rápida de vacunas en gran volumen y ojalá también la aceleración de los procesos de llegada, el tema de los precios de las vacunas para que puedan tener acceso todas las comunidades y todos los países afectados. Y por supuesto, las variantes tienen un problema. Si no vacunamos rápidamente a toda la población, al menos en esta primera etapa, vamos a tener un problema multiplicado porque sobre la falta de vacunación total vamos a tener nuevas variantes. Entonces vamos a tener un fenómeno, digamos, de overlapping, de sobreposición de diferentes emergencias. Entonces tenemos que atender primero la emergencia que tenemos ahora, es vacunar a toda la población, al menos con este proceso que está planteado. Y por eso estamos urgiendo a los estados a que apoyen mucho más nuevas formas de generar aumento de disponibilidad de vacunas y que se generen posibilidades de facilitar procesos de integración de producción más regionalizados, un trabajo más grande en la liberación de patentes para que podamos tener al menos un espacio temporal en el cual se logre llegar a la inmunidad de rebaño a corto plazo y poder resistir el efecto de variantes que puedan venir más adelante. Clarísimo. Walter, ¿ustedes analizaron el impacto de la pandemia en los más chicos, en los niños? Sí, aquí estoy precisamente en el terreno del observatorio de la Cruz Roja Argentina que está haciendo un trabajo extraordinario en investigación. Tal vez yo le decía a los diferentes actores con los que he hablado aquí, sector privado, sector público, el gobierno, les estaba contando que hay dos elementos importantes de los próximos días. Una cosa muy importante es tener evidencia neutral, no politizada de lo que ocurre en el país, de las afectaciones. En el caso de la Cruz Roja, les garantizamos que la evidencia que tenemos y la neutralidad de nuestra voz es en defensa de los niños sin tener ningún corte ni ninguna tendencia de carácter ideológico o político. Se trata de proteger la salud de las personas. Entonces, eso lo garantiza la Cruz Roja, una evidencia neutral. Y la segunda cosa es que proponemos también que hagamos alianzas, joint ventures, que permitan que el sector privado, el sector público y todos los actores sociales se reúnan a resolver el verdadero problema. El verdadero problema es la necesidad de vacunar a la gente, mejorar el acceso a la salud, mejorar la promoción de la salud. Como decía el doctor Nelson, creo que es muy importante también que adicionalmente a los temas de salud tengamos otras soluciones para lo que ocurre alrededor de la pandemia. La salud en América ya estaba gravemente fallada, ya teníamos problemas de acceso, teníamos problemas de exclusión en la salud, tenemos problemas de agua y saneamiento, tenemos problemas muy graves de medios de subsistencia. Todo eso está ocurriendo y se ha exacerbado con el tema del COVID. Nosotros vivimos en este momento una situación como que si hubiera una multimaratón humanitaria con muchas necesidades inmensas y encima nos cayó la tormenta del COVID. Entonces tenemos que ser serios, tenemos que ser positivos, integrarnos a luchar con el verdadero enemigo, que es la ignorancia, la indiferencia, la exclusión y la falta de aceleración del proceso de vacunas. Y todos los actores que están envueltos en esto tienen que ponerse a pensar cómo encontrar un camino en el cual traigamos más vacunas a los países, aceleremos el proceso de implementación de la vacuna y logremos que haya una inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible. Bueno, fíjate, Nelson, cómo vuelve a surgir en lo que dice Walter, lo que venimos hablando, ¿no? La cantidad de problemas preexistentes, esta palabra de la que tanto oímos hablar más en términos sanitarios, pero vale también para nuestros indicadores sociales, para nuestro sistema de salud, para nuestro sistema educativo también. Las enormes desigualdades preexistentes que de alguna manera se magnificaron o la pandemia vino a poner la lupa sobre esas deudas pendientes y nunca saldadas, ¿no? Sí, esto que decía Walter es muy importante. Es una de las lecciones que deja la pandemia. Habrá que ver si después la dirigencia política o no lo aprende. Y a mí me alegra mucho que la Cruz Roja lo visibilice con esta fuerza, con esta evidencia y con este énfasis. Este es un punto a propósito de esto que marca Walter, que es muy importante de cara al futuro, porque esta no va a ser la última pandemia del mundo.
¿no es cierto? Este es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con otro de los temas que marcó Walter, que es lo que ha significado esto como esfuerzo de recursos. Cuando vos tenés sistemas cooperativos, como de lo que hablaba Sergio, vos podés sumar recursos, porque la salud exige recursos infinitos. Y el tercer punto, cuando vos le preguntabas a Walter sobre el tema de la vacunación, es muy importante para esto que él decía, y lo vienen diciendo todos los expertos, para prevenir el avance de las nuevas cepas, es muy importante, y lograr la inmunidad de rebaño, es muy importante vacunar, pero además es muy importante vacunar con las 2 dosis. La primera es muy importante, pero vienen los especialistas insistiendo que, y lo vienen diciendo, por ejemplo, la vacuna Pfizer se ha visto, lo han dicho también con la Sputnik, que para proteger de la variante Delta y de otras es necesario que estén las 2 dosis dadas en tiempo y forma. Y esto da idea, Carolina, de la tarea que falta por hacer. Porque hay muchos que están diciendo, bueno, vamos con la primera dosis. La primera dosis es importante, pero no es suficiente para cubrir el desafío que genera esta capacidad de variación o mutación que está experimentando el virus. La necesidad del concepto de vacunación implica la necesidad de dar las 2 dosis en tiempo y forma para poder cubrir por lo menos la variante Delta, en que hoy está generando potencialmente un riesgo y una preocupación grande. Bueno, y también entre las poblaciones vulnerables de nuestro continente, y le pregunto por esto porque sé que la Cruz Roja está trabajando en algunos puntos de frontera, están los desplazados, los refugiados, los migrantes forzados. La situación de las crisis migratorias no ha cesado, incluso pese al cierre de muchas fronteras. Y realmente este es un tema muy, pero muy sensible porque, por supuesto que les tienen que ser garantizados sus derechos también en el cuidado desde lo sanitario, ¿no? Sí, eso es un tema muy importante, Carolina. Muchas gracias por traerlo a la mesa, porque dentro de los excluidos, los más excluidos son los migrantes, las poblaciones marginadas, los desplazados internos por diferentes motivos económicos, climatológicos. Esas personas no aparecen siquiera en las prioridades de algunos de los procesos de vacunación, y por eso la Cruz Roja también ofrece ayudar y asociarse con otros actores para que integremos esta población que en América es un peso muy grande desde Colombia hacia abajo, sobre todo en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Se recibe un gran flujo y una gran presión de personas que vienen migrando por razones diferentes desde en las zonas norte de este subcontinente en Sudamérica. Tenemos una preocupación muy grande y ahí también se requiere un gran esfuerzo, pero si ya estamos atrasados con la población, digamos, regular, imagínense ustedes el reto que tenemos con la población que todavía no está regularizada y que está un poco aislada de todos los espectros de atención en salud que tenemos en esta región. Así que tenemos un reto también enorme para proteger a los más excluidos, para proteger a los migrantes, a los desplazados. Ese es un reto en que también los estados, las entidades, el sector corporativo deben preocuparse más, porque ahí hay no solamente un reto humanitario positivo de ayudar a estas personas, también hay un vector, un factor de infección que también hay que controlar. O sea, las dos cosas ocurren como con todos nosotros. Aquí la tarea de protegerse tiene un doble sentido. Me protejo yo, pero protejo a los otros cuando me protejo. Entonces, en ese sentido, creo que ese comentario es muy importante, Carolina. Tenemos que trabajar también en esa línea. Walter Coté-Whittingham, representante de la Cruz Roja Internacional aquí en la Argentina. Muchísimas gracias, Walter, por esta charla con nosotros y buenas noches para usted. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ha sido muy, muy interesante la charla, Nelson. Me quedo con muchas cosas, pero también con que la pandemia ofrece a los líderes una oportunidad de mostrar